Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, Dios les bendiga ricamente. Una vez más estamos comunicados por este medio y vamos a continuar meditando la palabra de Dios. Habíamos comenzado a considerar esta carta, la carta de Judas. Así que vamos a continuar hoy en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a orar, vamos a presentar por las distintas necesidades, las distintas peticiones. Vamos a unir nuestra fe con las hermanas y hermanos que estamos aquí reunidos y vamos a orar primeramente por las necesidades en el pueblo de Dios y también vamos a orar para que el mismo Espíritu Santo que inspiró esta carta nos dé revelación y nos esté mostrando el propósito, el deseo de Dios, como vimos en las lecciones anteriores. Hay un propósito de parte de Dios. Esta carta es una advertencia en el tiempo del fin, como si algún ingeniero preparado pusiera las alertas rojas en las curvas peligrosas. Bueno, así también es esta carta, especialmente en este tiempo donde vemos tanta decadencia espiritual, donde realmente es muy preocupante el estado de la mayoría de las iglesias. Así que vamos a orar al Señor, vamos a presentar y vamos a entregar todo y luego vamos a meditar confiados que el Señor va a tomar el control de nuestra vida, nos va a dar revelación de su palabra. Así que le invito a orar. Padre amado, en esta hora, Señor, en el nombre por los méritos de Jesucristo, estamos aquí reunidos en tu santa presencia. Te damos gracias por este privilegio de poder acercarnos a tu trono. Conforme nos invita tu palabra, nos acercamos confiadamente a tu trono. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora, Señor, entregamos tu presencia. Cada hermana y hermano que está pasando necesidades de salud, necesidades económicas, oh Padre amado, en el nombre precioso de Jesucristo, que tú ministres, Señor, que tú, Señor, te glorifiques en su vida y que tú te lleves toda carga, toda necesidad, toda afrenta, en el nombre precioso de Jesucristo. Padre, traemos tu presencia, Señor, cada hermana y hermano que ha pedido oración a su favor en esta hora, que tú le ministres, Señor, conforme, Señor, a su necesidad. Padre, muy en especial te pido por tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, nos muestre. Oh Padre Celestial, nosotros encomendamos, Señor, en tus manos y dependemos enteramente de ti, Señor, en esta hora. Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de rebeldía, de bloqueo mental, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, glorifícate poderosamente y toma el control y el dominio de este lugar, toma el control de nuestra mente, asimismo de cada hermana y hermano que está acompañando por internet y por cada amigo y amiga que tal vez por primera vez va a considerar y va a ver un programa de este tipo, un programa evangelístico. Señor, encomendamos todo en tus manos, te damos las muchas gracias. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Vamos a retomar nuestra lección. Estábamos considerando esta carta y habíamos llegado al versículo 8 y habíamos estado viendo lo que esta porción nos enseña. Y vamos a retomar ahí en ese versículo precisamente. Dice así la palabra de Dios, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen,
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Bueno, varias cosas ya venimos considerando acerca de estos maestros, de estos falsos maestros que inducen a la apostasía. Varias cosas estuvimos ya considerando y como dije recién, esta carta es como si fuera un servicio de alerta, de peligro. Un hermano dijo, esta fue la primera bomba atómica que existió, porque verdaderamente cuando uno toma la dimensión de lo que está escrito en esta carta, de lo que Judas, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, realmente es impactante. Sobre todo porque estamos viviendo el tiempo final de esta dispensación. Entonces esto toma un particular valor. Así que gracias al Señor por esta palabra que nos va a dar más y más revelación. Habíamos visto ya algo acerca de este versículo 8. El apóstol le llama soñadores. Y habíamos dicho que los soñadores hablan de alguien que vive una irrealidad. Eso ocurre cuando nosotros soñamos. A veces son sueños que parecen que fueran muy reales. Nos despertamos sobresaltados, angustiados, preocupados. Bueno, pero este no está hablando del sueño que ocurre cuando nosotros comimos de más. Esto está hablando de algunos que se encuentran dentro del pueblo de Dios y tienen una mentalidad que no está inspirada por el Espíritu Santo, y los cuales, como vamos a ver, todo el tiempo están torciendo la palabra de Dios, pero por medio de estas señales que encontramos aquí descritas podemos descubrir. En primer lugar, habíamos estado viendo, dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y pone un ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Varias cosas vemos aquí muy interesantes realmente. Bueno, habíamos estado considerado, simplemente voy a dar referencia por si alguno no estuvo o no recuerda, 2 de Pedro, capítulo 2, versos 10 al 12. Ahí Pedro también habla de este grupo de personas. Y habíamos visto que la mente de esta persona es tan insensible a la palabra de Dios que todo el tiempo viven fantasías. Consideramos esta expresión mancilla la carne, o sea, no tiene restricción moral, se los caracteriza por una vida de desenfreno. Justamente estaba meditando estos días, el desorden en la vida de los hijos de Dios es la clara manifestación de nuestra vieja creación. Nuestra vieja creación es desordenada por naturaleza y por causa del pecado, totalmente desordenado. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, la vida de Cristo es chiquitita y la vieja creación es bien grande, bien desordenada, y así somos. Luego comenzamos a crecer y lo que debería ser es que dejemos de ser desordenados, al menos debería. En todo orden de nuestra vida hay desórdenes. Hay veces hay desórdenes en los papeles que nosotros manejamos, en la organización familiar. Algunos son desordenados, usted va a la casa y no sabe si cayó una bomba nuclear, no limpiaron hace mucho tiempo. El desorden es la característica. Pero en la medida que vamos madurando, así en lo natural como en lo espiritual, más empieza el orden. Es una de las manifestaciones. Bueno, pero estos, dice, mancillan la carne, no tienen restricción moral. Esta es una de sus características.
Otra característica, rechazan la autoridad. Esto es la manifestación de Adán. Y así también estos falsos maestros. Ellos rechazan toda autoridad civil y espiritual. Usted nota, en el mundo en que vivimos se ha perdido el concepto, muchas veces con razón, pero se perdió del respeto a la autoridad. Así es este mundo en que vivimos. El problema es que eso se trae a las iglesias también. Ese es otro gran problema, rechazar todo tipo de autoridad. Y luego dice, blasfeman de la potestad de superiores, o dignatarios, dice otra versión. Esta expresión, potestad de superiores o dignatarios, habla de personas que ocupan un cargo de mucha autoridad, prestigio y honor. Y aquí mismo vamos a ver un ejemplo, y aquí hay enseñanza muy importante para nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que el Espíritu Santo va a dar? Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Varias cosas tenemos aquí para aprender. En primer lugar, esta es la reprensión de un ángel hacia Satanás. El Señor le reprenda. ¿Por qué le reprendió de esta forma? En primer lugar, vamos a ver quién fue, o quién era, o quién es un arcángel. Bueno, nos da la idea de un jefe dentro de la formación de los ángeles. Este prefijo arc significa superior, ángel superior, o sea que es un comandante del cielo. Pero él, cuando estuvo frente a Satanás, dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto tiene mucho que ver, presta atención a esto porque es muy importante, cuando las personas hablan de cuál es el motivo de la vida. Los filósofos de todo el mundo, los eruditos, los pensantes, todo el mundo quiere buscar el porqué. ¿Para qué existe el ser humano? Se preguntan una y otra vez. Bueno, nosotros conocemos por la palabra de Dios cuál es el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Dice la Biblia que en la eternidad pasada hubo una rebelión en los cielos. Y el problema fue que ninguno de los ángeles se atrevía a ejecutar un juicio contra Satanás. Porque ellos respetan las autoridades, aunque sea una autoridad que fracasó. Entonces Dios creó otra creación por causa de su justicia. ¿Por qué otra creación? Porque si Dios lo hubiese hecho desaparecer a Satanás, no hubiese sido justo. Porque Él es Dios y Satanás es una creación. Entonces Dios necesitaba una creación. Y aquí aparece el ser humano. Y toda la historia que usted ya conoce. Los vencedores le vamos a echar a Satanás y ese juicio se va a cumplir. Ahora bien, aquí hay enseñanza para nosotros. En primer lugar, ¿por qué un comandante de los ángeles no le reprende? Bueno, porque él respeta las jinetas que tenía Satanás en la eternidad pasada. Pero eso no significa que esta es la forma en que los hijos de Dios le vamos a reprender. Muchas veces esto se presta a confusión. Voy a dar algunas referencias para los que toman nota acerca del trabajo de este arcángel. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Le vemos encabezando las tropas del cielo. Daniel capítulo 10, verso 13. Se presenta como uno de los principales del cielo. Y Daniel capítulo 12, verso 1. También le vamos a encontrar ahí. Aquí en esta porción hace mención
a la ocasión en que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Contendía por el cuerpo de Moisés. Moisés, como sabemos, fue sepultado en un lugar totalmente desconocido. Deuteronomio 34, versos 5 y 6. La Escritura no declara cuál era el propósito de Satanás, pero nosotros no imaginamos cuál era el propósito. Seguramente era transformarlo en un gran objeto de culto. Seguramente ese era su propósito. Bueno, hubo una contienda por ese cuerpo, pero aquí lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar es el orden y el respeto que corresponde a la autoridad espiritual. El mundo en que vivimos no le importa para nada, y la mayoría de los cristianos no entiende y tampoco le importa. Ese es un punto muy triste, pero real. A la mayoría no le interesa este tema. Pero si usted y yo anhelamos alcanzar lo mejor, formar parte de una compañía de los vencedores, tenemos que aprender lo que es el respeto, lo que es el orden. El que no tiene interés, está todo bien. Pero si usted y yo queremos alcanzar lo mejor, tenemos que aprender cómo movernos y cómo actuar. Aquí estamos hablando del gobierno del cielo. Del gobierno del cielo. Bueno, vemos aquí varias porciones muy interesantes. Vamos a ver un poco más. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí vamos a encontrar dos palabras que están traducidas de la misma manera, pero tienen distintos sentidos. Vemos aquí, en este versículo 10, en primer lugar encontramos la expresión cosas que no conocen, y después dice, y en las que por naturaleza conocen. Dos palabras traducidas igual, pero que tienen distintos sentidos. En primer lugar, la primera expresión del verso 10, no conocen, es la palabra griega aidos. Y habla de algo mental, cosas invisibles por completo. Por ejemplo, la fe, el amor, son cosas invisibles. Y luego, la segunda vez que aparece la palabra conocen, se refiere a la palabra griega epistamais, que habla de habilidades manuales, cosas que se pueden tocar. O sea que el principio del fracaso de estas personas es que no entienden cosas espirituales. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea, de cosas espirituales. Y las que tendrían que comprender, porque es más sencillo, se corrompen, como animales. Y ese es el gran problema de la humanidad, y el gran problema de todo ser humano. No entender cosas espirituales lleva a que después vivir una vida de fracaso. Una vida de fracaso. Dice aquí este verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esta palabra blasfemar que vemos aquí habla de hablar mal, ofendiendo o ultrajando a alguien. Bueno, así es la manifestación de estos falsos maestros. Para los que toman nota con referencia, la forma correcta de enfrentar a Satanás para los hijos de Dios. Nosotros sabemos que fuimos hechos menores que los ángeles, pero nosotros, por la gracia de Dios, tenemos autoridad en Cristo. Lo
vaya a ser en su carne, en Cristo tenemos esa autoridad. Marcos 16 y el verso 17, en el nombre de Cristo. Y un precioso ejemplo, Hechos 16, ese podemos leer. Libro de los Hechos, capítulo 16, le vamos a encontrar al mismo apóstol Pablo. Y el verso 16, Hechos 16, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia en el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: miren la forma que va a utilizar Pablo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, aquí vemos la forma correcta para ministrar. Uno cada tanto escucha a alguna hermana o hermano que dice: el Señor te reprenda. Bueno, todo estamos aprendiendo, pero esa expresión corresponde a los ángeles, y nosotros no somos ángeles, por ahora. Después vamos a volver a nuestra porción. Así que vemos aquí que los apóstatas tienen arrogancia intelectual y por lo tanto ceguera espiritual. ¿Por qué utiliza esta expresión se corrompe como animales irracionales? Bueno, la palabra que encontramos en el original define a los animales que cuando se lastiman no le importa. Y hay animales así, no les da nada el hecho de ser destruidos. Algunos están muriendo y están tranquilos, porque ellos están diseñados así por la naturaleza. Y así es el ser humano, apartado de Dios, sin entendimiento. Y nos hace recordar de una porción que se encuentra en el Antiguo Testamento, cuando los adoradores de Baal, dice, se lastimaron a sí mismos. Eso eran israelitas. Así es la rebeldía, con tal de llevarle la contra a lo que Dios dice. Muchos creyentes sufren sin ninguna necesidad. Bueno, así son también estos apóstatas. Dice, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Varias cosas vamos a ver aquí. Judas toma el ejemplo de los profetas. Isaías, en el capítulo 5 y el verso 8, se refirió así, usó esta expresión, ay de ellos. Esta expresión, ay, habla de juicio. Bueno, esa misma forma utilizó el Señor Jesús, Mateo capítulo 23 y el verso 13, verso 15, verso 16, verso 23, 25, 27 y 29. El Señor también utilizaba esta forma. Vemos aquí 3 ejemplos históricos. Bueno, creo que si usted está familiarizado con la Escritura, seguramente sabrá de qué habla cada uno de estos. En primer lugar, nombra a Caín. Nos habla, dice aquí, el camino de Caín. ¿Se acuerda cuando estudiamos el significado que representaba la palabra camino en la Biblia? La palabra camino habla de forma de vida. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa es una porción de la Escritura. Camino. El Señor Jesús se presentó como el verdadero camino. Y si tomamos el ejemplo de lo natural, hay distintos tipos de camino en este mundo. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la inversión. ¿Cuánto invierte?
Justo el otro día veníamos por una autopista con Josué y agradecimos al Señor por la autopista. Porque llovía mucho y viajamos bien. Pero hay lugares que son realmente tremendos. Nunca se invirtió nada. No solo hablo de dinero, sino de tiempo, de disposición. Y así también en nuestra vida. Depende de cuánto tiempo le invertimos a nuestra vida espiritual. Leemos la Biblia, oramos, estamos con hermanos, nos congregamos. Eso habla de invertir. Pero aquí está hablando de otro camino, el camino de Caín. O sea, la vida del hombre natural y religioso. Nosotros nos sorprendemos en este tiempo. Si usted tiene años en el Evangelio, seguramente habrá observado o habrá escuchado acerca del modernismo que entró en este tiempo. Realmente es asombroso a los puntos en que se ha llegado en el Evangelio hoy. Pero ¿sabe que esto no es nuevo? Porque con Caín ya había modernistas. Caín fue el primero que cambió. Porque a él, esto es algo que sabemos por la palabra de Dios, los que predicaban la fe eran Adán y Eva. Porque Abel dice que por la fe hizo. ¿Y quién le predicó la palabra? Su padre. Lo mismo le predicaron a Caín, pero Caín era un modernista. Él tenía otras ideas. Y ahora lo vamos a ver aquí, cómo el Espíritu Santo lo trae. Para los que toman nota, Génesis capítulo 4, verso 1 al 15, encontramos lo que hizo Caín. Dice que él se presentó y le llevó una ofrenda a Jehová, pero de lo que a él se le ocurrió. Porque Abel, en una época en que no se consumía carne, ¿se acuerdan? La Escritura nos muestra que recién después de Noé, el ser humano empezó a consumir carne. Mucho tiempo antes de Noé, Abel criaba ovejas. Le habrán dicho, ¿para qué hace esto? Si somos todos vegetarianos. Pero Abel, dice el libro hebreo, tenía fe. Y se presentaron los dos al llevar la ofrenda a Dios, pero Caín llevó verduras. En primer lugar, se rebela contra la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que él le llevó? Tenía mucho más trabajo, sí. No era lo mismo una sandía que una oveja. La oveja se cría mucho más fácil. Pero Caín le llevó el fruto del esfuerzo y el resultado de una tierra maldita. Eso fue lo que hizo Caín. Y así es el hombre natural y religioso. A él se le ocurre que a Dios le agrada y hace obras de bien, hace sacrificios. Nunca lee la Biblia, pero hace muchas cosas. Bueno, así es el hombre natural y religioso. Se rebeló sin ningún tipo de reserva. Este es el camino de Caín. Y es el camino de los apóstatas. Así hasta el día de hoy. La iglesia que se está viviendo en este tiempo es una iglesia rodeada de apostasía. Que el Señor nos libre a cada uno de nosotros de hacer lo que se nos antoja a nosotros. Nuestra vida tiene que estar regida por la palabra de Dios. No hay otra forma. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Vemos el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam. Este también, otro trágico ejemplo. Vemos cómo su plan para hacer que Israel deje su separación. Así fue en el comienzo, Números capítulo 25. Del capítulo 22 al 25 usted puede leer su historia. Pero es muy llamativo lo que aconteció con Balaam. Porque vemos aquí que hace mención al error de Balaam. Él luchó para que su idea prevaleciera sobre la de Dios. Y esto habla de los religiosos de este entonces. Religiosos.
No le importa lo que dice la Biblia, él hace nomás. Puede preparar varios altares y él cree que Dios está de acuerdo. Y fue una mula y le habló, así dice la Biblia. Pero ¿qué pasó con este error de Balaam? Segunda de Pedro capítulo 2, verso 15. Vemos que eso se transformó en el camino de Balaam. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 15. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 14, vemos que se terminó transformando en una doctrina. En una doctrina. Podemos usar a Dios para obtener fama, poder y dinero. ¿Le suena eso? ¿Qué fue lo que han hecho los religiosos? Gracias al Señor que nosotros no estamos ahí. Pero muchos utilizan las cosas de Dios para conseguir una prosperidad. Realmente es asombroso. Asombroso cómo se puede llegar tan bajo. Pero como vemos aquí en las características de estos apóstatas, son como animales irracionales. Ellos no le importa si se va a quedar con la fortuna de una viuda, no le importa nada. Bueno, así fue Balaam. Y presta atención especialmente, digo a los jóvenes, cuando a alguien no le importa la palabra de Dios, de ahí al precipicio no hay nada. Tengan cuidado los jóvenes si va a formar una familia. ¿Qué piensa la otra persona de la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios? Así son estos apóstatas. Bueno, ¿en qué consistía el error de Balaam? Él creía en su cabeza que Dios debía maldecir a Israel por lo que era. Y así son los religiosos hasta el día de hoy. No entienden lo que es la gracia. Entonces razona todo el tiempo. No, dice, a este Dios no lo va a recibir porque este es pecado. Bueno, imagínense dónde estaríamos nosotros. Pero gracias al Señor que Él nos ha librado. Y luego vemos un tercer cuadro histórico. Perecieron en la contradicción de Coré. Esta es otra manifestación de la apostasía. Bueno, nosotros conocemos por la palabra de Dios que Dios tiene establecidas sus formas. Para Dios tiene suma importancia la autoridad. En primer lugar, la autoridad de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nunca se vaya a olvidar de eso. Yo a veces escucho, a veces por costumbre decimos, vamos a la iglesia del pastor fulano. Eso es una falta, un error eso. La iglesia de Cristo. Podemos decir la iglesia donde está el hermano fulano, es otra cosa, pero la iglesia es de Cristo. Esa es la primera autoridad y nunca debemos olvidar. ¿Por qué vemos este ejemplo aquí? Coré. Coré se rebeló contra Moisés, Números capítulo 25. Y por ende se rebeló contra Dios al no aceptar sus formas. Y eso es algo que en este tiempo de apostasía está muy difundido por todos lados. Sobre todo, yo en estos días hablaba con unos pastores, muchos hermanos se confunden en el mensaje de gracia. Como tratamos de demostrar que los pastores somos iguales, porque en realidad lo somos, muchos se equivocan y no saben guardar el respeto debido. Entonces le da lo mismo como nos tuteamos y es algo cotidiano, pero debemos aprender a respetar la autoridad puesta por Dios. Que tengamos una confianza no significa que podamos faltar el respeto. Y muchas veces, sobre todo en esta enseñanza, nos pasamos para el otro lado. Bueno, ese fue el fracaso de Coré, la contradicción de Coré. Bueno, vamos a ir a nuestra porción, ya que la hora avanza. Versículo 12. ¿Qué más dice de esta gente, de esta muchachada? Estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente como vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados. Y todavía hay más. Por eso esta carta es tan contundente. Varias cosas vamos a ver aquí, en este versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Bueno, la palabra ágape hace referencia a las fiestas de amor. En la iglesia del primer siglo se acostumbraba a realizar este tipo de reuniones. ¿Y cuándo se hacían estas reuniones? Después de la Santa Cena. Los hermanos participaban de la Cena del Señor y luego había un social. Eso era una costumbre establecida. Pero empezaron a aparecer estos falsos maestros. Y me llamó mucho la atención, para los que toman nota, hay una referencia, 1 Corintios 11, versos 20 al 30. Esta palabra que nosotros encontramos aquí, manchas, estos son manchas, vuestros ágapes. La traducción más correcta sería, estas son rocas escondidas. Y hace referencia a las rocas que están bajo el agua. Esa es la palabra griega que se debería haber traducido. Como no le encontraron la forma de explicarlo, le pusieron manchas. Pero en realidad son rocas escondidas con la particularidad que pueden hacer naufragar al mejor de los barcos. Y esto es lo que ocurre cuando nos relacionamos con creyentes apóstatas, ya sea un impío o un creyente que va hacia atrás, nos puede hacer hundir también a nosotros. Tal vez un momento que podemos compartir, una fiesta, y ahí aprovecha y nos enseña todo su error. Dice, estos son rocas escondidas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Y qué más dice? Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos y desarraigados. Vamos a ver un par de cosas de aquí. Nubes sin agua. Cuando alguien está en el campo o en un desierto y está viviendo una sequía, ¿cómo anhela recibir agua? Está anhelando. Por ahí aparece allá en el horizonte una nube. Y viene la nube y pasó el largo. Bueno, así son los apóstatas. Aparecen en lugares donde hay necesidad, pero en realidad no le va a dar nada. Porque en realidad ni siquiera tiene vida de congregación. Hoy está lleno de predicadores que no tienen ni lugar donde congregarse. Nubes sin agua. Imagínese, usted está esperando ahí, viene la tormentita y pasó de largo. Y ya hace como un mes que no llueve. Bueno, va a seguir así. Esta es una de sus manifestaciones. Aparentan ser oradores capaces. Sin embargo, no tiene nada para compartir. Llevado de acá para allá por los vientos. Esto, como sabemos, habla de doctrinas. Un día creen vida eterna, otro día creen salvación por obra. Hay muchos creyentes así en nuestro medio. No tiene una convicción firme de fe. Un día cree una cosa, otro día cree otra. Por eso la importancia de participar de los estudios bíblicos. Porque hay muchas porciones que se malinterpretan. Bueno, así son estos predicadores apóstatas. ¿Qué más vamos a ver? Dice, sin frutos. Versículo, árboles otoñales sin fruto. Otro cuadro más que tiene que ver con la necesidad. Primero la nube, anhelamos un poco de agua, no miro nada. Ahora tenemos hambre, a ver, un árbol, no
no tiene ni fruta. Bueno, así son estos maestros. No tienen fruto, dice. 2 veces muerto y desarraigado. ¿Por qué encontramos esta expresión? Bueno, desarraigados porque no tienen raíces sobre la verdad profunda. Entonces, 2 veces inútil. A eso se refiere. La versión original da ese énfasis. Inútiles, inútiles. Para que no quede duda. Bueno, hoy nosotros, por si alguno no se dio cuenta, vivimos en el tiempo este. Así que por eso es tan importante esta carta para todos nosotros. Este es el tiempo. 2 veces inútiles y sin raíces. También la raíz, como hemos visto en otra ocasión, nos habla de pertenencia a un lugar. Pertenencia. Podemos ir a otro lugar, sí, pero yo pertenezco a tal congregación. Eso es un orden divino. Bueno, pero muchos no tienen raíces, le da lo mismo, me congrego acá, me congrego allá. Eso es un gran error, porque nunca vamos a crecer. Bueno, así que vemos aquí, para los que toman nota, Mateo 7, verso 17 al 20. Ahí tenemos referencia. Dice, por su fruto los conoceréis. Versículo 13. Otra descripción. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta expresión, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Eso nos da la idea de una tormenta que se avecina, algo poderoso que viene, pero que después no pasa nada. Vino la tormenta y se fue, y todas las expectativas quedaron en nada. Bueno, así son estos maestros, prometen mucho, pero al tiempo quedan expuestos por su inestabilidad y daño. Son totalmente inestables y lo único que producen es daño. Encontramos también otra referencia, estrellas errantes, y nos da la idea de estos elementos que vuelan y aparecen cada tanto en el cielo. ¿Y de qué habla esto? Bueno, habla de algo que aparece y desaparece y no lo uno más. Bueno, así son también estos maestros. Aparece un tiempo, parece que viene el gran predicador de todos los tiempos y después desapareció, ya está. Bueno, estrellas errantes. Esta es otra de sus manifestaciones. Alumbra y aparece en la escena por un instante, para luego desaparecer. Filipenses capítulo 1, vamos a leer al apóstol Pablo. Antes de finalizar, Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Filipenses 1, verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aquí vemos la característica, así como vemos en la carta de Judas la descripción de un apóstata. Aquí vemos la descripción de un vencedor. ¿Cómo eran los santos de Filipo? Ellos seguramente en su andar y a través de los años habrán tenido diferencias como tenemos todos, pero nunca perdieron la comunión en el Evangelio. Note como dice el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué lindo si el apóstol Pablo pudo decir así, que hoy los fieles también pueden decir así. Tenemos diferencias, sí, pero tenemos comunión en el Evangelio.
Y eso es lo que nos va a dar, esa es la base para un vencedor. Cuando uno todo el tiempo se está moviendo para acá, para allá, le da lo mismo cualquier tipo de enseñanza, entonces no hay seguridad para que podamos decir lo que dice el verso 6. Porque a veces agarramos este versículo 6, pero nos olvidamos de los versos anteriores. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es una promesa de parte de Dios. Pero necesitamos ser creyentes estables. Allí donde Dios nos llevó, seguramente hay hermanas y hermanos viéndonos por internet. Sabemos que llegamos a las provincias y a otros países. Necesitamos que nuestra vida se establezca en la verdad. Eso es en primer lugar. Y luego estar establecidos en una congregación. Eso también tiene que ver con el orden de Dios. Pero vemos aquí este grupo de apóstatas. Dice, fieras ondas del mal, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Profetizó Enoc. Tenemos referencias bíblicas, Génesis capítulo 5, versículo 1 al 24, y Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 1 al 3. Enoc es tipo de los vencedores. Enoc, él fue llevado al cielo sin haber muerto. Ahora, la fuente de información, porque si bien sabemos, hay un libro de Enoc que no se encuentra aquí en la Biblia. El Espíritu Santo no creyó conveniente que ese libro estuviera en la Biblia, si bien encontramos en varias ocasiones que se hace referencia al libro de Enoc. Quiere decir que hay algunos puntos que se pueden tomar. Por ejemplo, este que hace mención aquí. Dice, verso 14, de esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio sobre los impíos. ¿Se acuerda cuando vimos el significado de esta palabra, impío? Sin reverencia a Dios o a aquel que no adora. Esto es un título que lleva a aquella persona que no es renacida. Puede ser religioso, pero no renacido. Nunca va a rendir su vida a Dios. Por eso nosotros somos invitados a vivir una vida piadosa. Una vida piadosa. Aquí Enoc hace mención a las santas que vienen para hacer juicio contra la humanidad. Estos juicios no son contra creyentes, sino contra los perdidos. Hoy el Evangelio está visto como algo así nomás. Al Señor Jesús se lo considera a uno un corderito, pero pronto ese día va a terminar. Y Dios va a empezar a enviar su juicio. Las tropas del cielo se están preparando. Y lo que hoy es un oprobio para muchos hermanos que son asesinados a diario, se va a terminar. Así dice la palabra de Dios y nosotros creemos. Si tal vez alguien de los que nos está viendo aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, hoy es el día de salvación.
Aún está el tiempo de escapar de estos juicios que están pronto a venir. Esto que está ocurriendo en este mundo son anticipos, son ensayos de lo que va a ocurrir una vez que salga la iglesia. Todavía sale el sol para todos y todavía hay misericordia extendida a toda la humanidad. Hasta aquí nomás vamos a considerar, con la ayuda del Señor, el próximo miércoles. Tal vez vamos a finalizar esta carta, tal vez. Pero agradezco al Señor que podamos estar comunicados. Le invito, si tiene alguna necesidad, comuníquese con nosotros por la vía de WhatsApp y vamos a estar orando, vamos a estar creyendo. Nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que sea cual sea su necesidad, le estamos invitando, le estamos alentando a poner su confianza en nuestro Dios. Dios mediante, el día domingo a las 10 de la mañana vamos a estar, 10 de la mañana, hora de Buenos Aires, así que no sé dónde usted nos está recibiendo. Que Dios le bendiga ricamente. Será hasta la próxima.